Bien, voy a comenzar nuevamente. Por favor. Bien, decía que nos toca hablar sobre los procesos cognitivos y comenzamos con la introducción. El objetivo genuino de la psicología general son los procesos psicológicos, entre los que se encuentran los procesos cognitivos básicos. Aunque para facilitar su comprensión los presentamos por separado. Existen entre ellos una gran interrelación, dado que las distintas funciones mentales precisan de la labor integrada y coordinada de estos procesos. Una tarea tan sencilla y automática como la lectura de una palabra resultaría muy difícil o imposible si no se ha tenido suficiente o si se trata de una palabra que se ve por primera vez. En realidad, bueno, realmente lo que nos interesa es el proceso que nosotros pasamos para poder percibir, comprender las cosas. Por ahí se habla de un ejemplo de que cuando nosotros vemos algo por primera vez, tal vez no lo percibimos de la misma manera cuando ya lo vemos por segunda vez. Y todo eso dentro del caso de cómo vamos percibiendo los objetos, las cosas. Podemos reconocer un objeto porque ya hemos tenido una experiencia con él y además recordamos esa experiencia. Es decir, a lo lejos podríamos reconocer a una persona que es familiar de nosotros, por decirlo así, porque ya tenemos una experiencia previa sobre eso, pero si vemos algo extraño a lo lejos, no lo podemos reconocer porque no tenemos una experiencia previa sobre ella. También dice para que podamos interactuar con el entorno de una forma más satisfactoria. Los distintos procesos psicológicos tienen que coordinarse, es decir, todos los procesos en algún momento se coordinan y eso hace que se pueda interactuar de una mejor manera con el entorno. El cerebro de la especie humana es inmaduro al nacer y eso es algo que se ve a simple vista. Cuando nacemos, pues prácticamente no reconocemos muchas cosas más que algunos estímulos y a medida vamos creciendo, vamos desarrollando el cerebro, conociendo algunas cosas de acuerdo a las experiencias que tenemos, etc. Esta característica le provee de una gran plasticidad que posibilita el modelado de estructuras y funciones del sistema nervioso a lo largo de la vida y capacita al ser humano para adquirir conocimientos durante un largo periodo de tiempo. Entonces, esa habilidad de ir madurando nuestro cerebro, pues es el que nos va dando o nos va moldeando, por decirlo así, para que podamos ir adquiriendo mejores conocimientos. Bien, pero la pregunta es, ¿qué es cognición? O sea, ¿qué le llamamos nosotros cognición? Entenderemos por cognición al conjunto de procesos mediante los cuales la información sensorial entra, es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recordada o utilizada. Se le denomina cognición a lo que es conocer. Entonces, cognición equivale a la capacidad de procesamiento de la información a partir de la percepción y la experiencia. Entonces, eso es básicamente lo que es la cognición, a todo el proceso que ocurre para percibir una información, después de obtener una información, transformarla y
utilizarla para dar alguna respuesta o hacer algún estímulo, qué sé yo. Entonces eso es cognición, el proceso mediante el cual eh, la información entra, pero y la transformamos. Eh, es el proceso, dice, de la información a partir de la cual, de la percepción y la experiencia, es decir, percibo algo y a través de lo que percibí, ya tengo algo almacenado sobre eso y eso me sirve para una segunda vez. Entonces, es básicamente lo que es cognición. Bien, entonces, eh, eso es básicamente lo que nosotros entendemos por cognición. Tradicionalmente se presenta que la percepción y atención son procesos muy vinculados e incluso se concibe la atención como una propiedad de la percepción que permite seleccionar eficazmente la información relevante. También se considera que la atención y la memoria son dos cosas muy relacionadas porque tenemos memoria, porque hemos hecho una preselección seleccionada a través de la atención. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los modelos de procesamiento de la información. Es decir, ya sabemos que cognición es procesar información, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de los modelos para procesar esa información, que serían los PI, modelos de procesamiento de información. ¿Se entiende? Dice. La actividad o la secuencia de actividades que un sujeto lleva a cabo desde que un estímulo entra por sus sentidos hasta que emite una respuesta al mismo. Ese es un procesamiento de la información. Es desde el momento en que nos llevamos a cabo eh, un estímulo que sucede por nuestros sentidos y al final emitimos una respuesta al mismo estímulo que hemos recibido. Eh, Dice que esta actividad implica una representación mental de la información mediante símbolos, la manipulación de dicha representación y finalmente llevar a cabo un determinado plan de acción en reacción con las respuestas. No existe unanimidad de criterio para describir cómo ocurre el procesamiento y por este motivo vamos a exponer algunas posturas con respecto a eso. Entonces, y hacemos una comparación entre ellos. Los diversos modelos no presentan categorías independientes, sino que pueden interactuar dando lugar a los denominados modelos interactivos de procesamiento. Entonces, eh, el primer, modelo que presentamos acá es el procesamiento automático versus el procesamiento controlado. Eh, el procesamiento automático y el procesamiento controlado son dos tipos de procesamiento que están directamente relacionados con la capacidad atencional del sistema cognitivo. Los procesos automáticos se denominan de este modo porque ocurren sin intención, requieren escaso control cognitivo y no consumen esfuerzo consciente, realmente requieren de poca atención. Si mostramos un ejemplo para ello del procesamiento automático y procesamiento controlado, el, el automático dice que nace o se da sin querer, sin darnos cuenta, mientras que el controlado pues es prácticamente dirigido o nos lo dirigen. Y un ejemplo para ello es para una lectura, primero es a la hora de hacer una lectura, primero hay un proceso controlado y después
se automatiza y se convierte en un proceso automático, de forma que el esfuerzo se dedica al significado de la palabra y no a descifrar la letra por letra. Es decir, a un niño primero se le comienza enseñando, qué sé yo, los vocales, el abecedario, los números, y después eso es controlado, porque yo estoy controlando, por ejemplo, a un niño mostrándole uno con una manzana o una pera, una uva, qué sé yo. Pero ya después, cuando necesito leer cantidades, por ejemplo 20, ya se vuelve automático, porque ya no se fija y se detiene a ver los números por separado, sino que ya de una sola vez lee la cantidad. Entonces, en ese momento primero se dio el procesamiento controlado y se hizo énfasis tanto que al momento se volvió algo automático, algo que sin querer eh, lo percibimos y ya no necesitamos mucho esfuerzo. Es decir, cuando estábamos aprendiendo los números, necesitábamos un esfuerzo en recordar y en recordar y aprenderlos, pero ya una vez lo dominamos, ya no necesita mucho esfuerzo para leer una cantidad o para hablar de números, una suma, una resta, qué sé yo. Entonces, ese es el procesamiento automático y controlado. Los procesos controlados dice que exigen atención, son lentos, generalmente seriales, limitados por la capacidad de la memoria a corto plazo. Y eso sucede muy frecuentemente. Cuando estamos tratando de enseñarle a sumar o restar, lo primero que hacen es tratar de memorizarlo, ¿no? Pero como se lo tratan de memorizar, eso es una memoria a corto plazo y evidentemente se termina olvidando. Esto va acompañado de impresión subjetiva, de esfuerzo, que requieren un largo periodo de construcción. Produce gran interferencia en situaciones de doble tarea y en adaptaciones a situaciones nuevas. Entonces, eso es como una de las desventajas de los procesos controlados, que genera mucha tensión, genera mucha memoria a corto plazo y se vuelve eh, desgastante. Pero si a medida se logra dominar eso, se vuelve al final un proceso automático. Otro ejemplo de un proceso automático es, por ejemplo, que si vemos que se precipita un objeto hacia nosotros, instintivamente nos apartaremos. Es como un mecanismo de estímulo-respuesta. A veces, sin darnos cuenta, vamos caminando y vemos que hay lodo, o a veces inconscientemente, y nos apartamos. Ese es un proceso que percibimos automático, sin darnos cuenta lo ocurrió. Y eso sucede con mucha frecuencia. A veces, digamos que vamos caminando por un lugar que es bien angosto, las primeras veces quizás nos golpeábamos, pero llegó un momento en el que sin darnos cuenta ya podemos pasar sobre él. O lo que sucede con las personas que son no videntes, para poder caminar por toda su casa. En algún momento ellos golpeaban todo lo que hay, por ejemplo, en la sala, porque no tenían control sobre ello, pero llegó un momento en el que se volvió algo automático, que sin darse cuenta pueden cruzarse por toda la sala sin golpear, ya saben dónde se encuentra, que la silla, la mesa, eh, los aparatos electrónicos, etcétera, y sin ningún problema. Entonces, eso al final se volvió algo automático y ya eso ya no genera mucha energía, ya no genera mucha memoria, ya se vuelve algo más fácil de procesar. Ese es el primer modelo, procesamiento automático versus el procesamiento controlado. Existe otro que es el procesamiento serial versus el procesamiento paralelo. Bien, el procesamiento serial es secuencial o lineal.
supone que al realizar una tarea cognitiva no puede haber simultaneidad de procesos, sino que es necesario que siga una secuencia. Es decir, el procesamiento serial me dice a mí que cuando estoy realizando una tarea debo exclusivamente enfocarme en esa tarea, no puedo estar en otro proceso, en otra acción simultáneamente, sino que debe de llevar una línea, mientras que el proceso en paralelo conllevaría procesar diferentes dimensiones del estímulo simultáneamente. Por ejemplo, al leer una palabra podríamos darnos cuenta si está en mayúscula, el color de la tinta, el tipo de letra, su significado, el lugar que ocupa, la frase, etc. Entonces, es decir, si hacemos un proceso serial, pues yo simplemente leería un párrafo y no me detendría a ver si tiene mala ortografía, si tiene problemas de signos de puntuación, si hay palabras mal escritas, etcétera. Pero en un procesamiento paralelo me dice que en el momento de que yo voy haciendo la lectura, yo me doy cuenta de que hace falta puntos, hacen falta comas, hacen falta eh, poner mayúscula al inicio de un nombre, etcétera. Entonces el procesamiento paralelo me dice que simultáneamente voy respondiendo al proceso que voy haciendo, que en este caso es leer, y eso sucede muy frecuentemente. Digamos que cuando leemos un párrafo así rápido, donde no nos detenemos, lo leemos y al final no comprendimos nada, pero si ya lo llevamos un poco más detallado, entonces ya nos vamos dando cuenta de todos esos errores, de los tipos de letra, el color, el significado que hay de alguna palabra en realidad, entre otras cosas. El procesamiento paralelo se daría en primer lugar y sería pretensional. No supondría consumo de recursos cognitivos, mientras que el procesamiento serial se realiza con posterioridad y exigiría la atención del sujeto. Ese es el procesamiento serial comparándolo con el procesamiento paralelo. Entonces, bueno, según el dibujo que tenemos por acá, aquí están los dos modelos, dice, aparece el modelo serial y el modelo paralelo, y dice que el modelo serial es de izquierda a derecha y el modelo paralelo es simultáneamente. Y aquí aparece otra imagen de una persona que está tratando de contestar un teléfono, de hacer algunos apuntes, de tomarse un café y está con la computadora, está tratando de hacer diversas tareas y a todos esos está respondiendo a la misma vez. Eso es lo que ilustra la imagen. Ahora tenemos otro modelo. Tenemos el modelo de procesamiento de abajo arriba versus procesamiento arriba abajo. Ambas direcciones de procesamiento suelen ocurrir simultáneamente para el análisis total de la situación a estimular, a partir del análisis sensorial y de la contribución de la memoria. Asimismo, las dos informaciones son necesarias y ninguna de ellas suele ser suficiente por separado, de modo que interactúan. Es decir, el procesamiento abajo arriba y el procesamiento arriba abajo siempre ocurren simultáneamente y las dos son necesarias, es decir, una complementa a la otra. Cuando se habla de procesamiento arriba abajo o guiado por los datos, se considera que la información sensorial por medio de características físicas del estímulo, como el tamaño, el color, la forma, para explicar, etcétera. Es decir, cuando hacemos un proceso de abajo arriba, en realidad en lo que nos fijamos o hacemos énfasis es en cosas como por ejemplo el tamaño, el color,
la forma, y ahí podemos ver el dibujo de la flor. Si hacemos un proceso de abajo arriba, yo me estaría fijando en el tamaño, en el color y en la forma que tiene. Pero si ahora hago un proceso arriba abajo, se considera que son interpretaciones y expectativas y llevan a posterior proceso de los detalles o señales sensoriales. Es decir, el proceso de arriba abajo, en realidad me llevaría a ver los detalles de lo que observé de abajo arriba. Es decir, de abajo arriba yo percibí, por ejemplo, un florero de cierto tamaño y la forma que tiene y los colores. Pero eh, si lo veo ahora de arriba abajo, eh, me voy en los detalles. Pues los detalles tiene algunos colores, etcétera. Se describe de esta manera. Entonces ya empiezo a verlo de una forma con detalles con los que tal vez me salté al inicio. Entonces, por eso es que dice que el procesamiento de abajo arriba y arriba abajo se complementan y se ocurren simultáneamente. O sea, a veces no nos damos cuenta si la lectura lo hice de arriba abajo primero, de abajo arriba, porque esos van prácticamente señalados. Eso ocurre comúnmente cuando encontramos a una persona que a lo mejor anda vestida de alguna ropa que me llama la atención. Yo hago un análisis y sin querer y sin darme cuenta hice un análisis de abajo arriba, arriba abajo y dije todo lo que me interesó de eso. O cuando vemos algo que nos llama la atención, por ejemplo, a los niños un juguete, eh, lo ven primero el tamaño, el color, etcétera, y después la forma que tiene y los detalles más precisos de eso. Entonces, ese es el tipo de procesamiento arriba abajo, abajo arriba. También en la lectura existe información que procesamos de abajo arriba, como los rasgos de las letras, por ejemplo la N, la ñ, la B, la D, eh, etc. También información guiada por conexión, la identificación de cada letra, el reconocimiento en nuestra memoria. También nos fijamos en el sonido que emiten algunas letras, como por ejemplo el sonido, si ponemos un ejemplo de unas palabras como por ejemplo agua, guerra, protege, cuando hago por ejemplo el pronunciamiento de la palabra agua, eh, hago un procesamiento en el hecho de el sonido que emite la letra G, agua. Entonces yo hago memoria y recuerdo que lleva una G. Sí, y eso suele ocurrir. Por ejemplo, si yo digo guerra, lo primero en lo que pienso es en la letra G, que es una guerra. Y si digo protege, lo primero o lo que piensa o me estimula es la letra G. Entonces, en algunos casos dice, eh, hace referencia al sonido que emite y en otros hace referencia a una palabra en específico. Entonces, ese es el procesamiento de abajo arriba y de arriba abajo. Bien, ese sería el procesamiento de arriba abajo y de abajo arriba. No sé si hay algún comentario hasta este momento. Bien, ¿algún comentario? ¿No hay comentarios?
Entonces, sigamos con el procesamiento global y el procesamiento local. En este caso del procesamiento global y el procesamiento local, gira, dice, en torno a la cuestión de si percibimos antes el todo o las partes. Entonces, esa es la discusión. Entonces, ¿qué percibimos primero? ¿El todo o las partes? Es decir, unidad global o unidad local. Entonces, ¿qué se percibe primero? Y la distinción viene de la diferenciación perspectiva entre propiedad de componentes y no componentes del estímulo. El procesamiento global conlleva procesar el estímulo como un todo y no relativo a las partes de que se compone. En cambio, el procesamiento local, los estímulos se procesan de acuerdo a las características, dimensiones, rasgos o atributos que lo constituyen, pudiendo dirigirse la atención de forma selectiva hacia una de ellas. Por ejemplo, si proponemos un juego, bueno, cada vez que veamos una moto debemos decir rápidamente moto y se otorga un punto al jugador más rápido. Cuando la moto que vemos es de color azul, debemos decir rápidamente moto azul y se le otorgan 2 puntos al que responde más rápido. Gana quien acumula más puntos para ganar, y debemos centrar nuestra atención al reconocimiento de vehículos que responda a la descripción global moto y el carácter local azul. Es decir, en este juego juegan dos cosas muy importantes, lo que es la moto y lo que es el color. Pero en este caso el procesamiento global sería moto, porque lo que nos interesa es ver las motos, pero hay un procesamiento local que es azul. Entonces ahí está en juego primero, en el momento en el que yo veo, lo primero que veo es una moto. Entonces ese sería el procesamiento globalizado, no me detengo a ver más que la moto. Y luego surge lo que es el procesamiento local, que es donde ya me detengo a ver el color, porque digamos que si yo estoy en la calle haciendo ese juego con unos niños y les estoy apostando a que el primero que responda se gana un punto, entonces lo primero que van a hacer los niños es identificar una moto, porque por el ruido se podría confundir en algún momento. Entonces ese sería el procesamiento global en el momento en el que ellos identifican una moto. Y luego el procesamiento local sería identificar el color para poder responder. Entonces de esa manera es que se da el procesamiento global y el procesamiento local. Estos son algunos modelos básicos de procesamiento de la información. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la percepción. Y tenemos ahí lo que es la percepción. Vamos a dejar un poco lo que son los modelos de procesamiento de información para hablar un poco de la percepción. Entonces, diremos, bueno, existen muchas definiciones de percepción sin que haya una que sea aceptada unánimemente para todos los psicólogos. Para nosotros será adecuado definirlo como el proceso de extracción activa de información de los estímulos y elaboración, organización de representaciones para la dotación del significado. Es decir, dentro de la psicología existen diversas discusiones entre cómo definir lo que es la percepción. Para nosotros lo tomaremos como eso, como el proceso de extracción activa de la información
de los estímulos, es decir, cómo extraemos esos estímulos y cómo los elaboramos y organizamos para la presentación del significado que realmente tiene. De esa manera vamos a concebir lo que es percepción. Entonces, realmente esto de la percepción tiene que ver mucho de cómo vemos, cómo percibimos, pero dice que aparte de eso es más que ver, oír, oler, saborear o tocar. La percepción puede ser considerada como el origen y la base de todo nuestro conocimiento en el mundo, del que se alimentan las demás funciones cognitivas y del que llega a depender en buena parte las emociones, sentimientos, afectos que promueven la conducta. Es decir, la percepción juega un papel muy importante en los procesos cognitivos porque aparte de poder ver, de tener, de oír, de oler, de saborear o de poder tocar, también juega un papel muy importante a la hora de las emociones que nosotros tenemos, sentimientos y afectos que son los que realmente promueven lo que es la conducta humana. Entonces, realmente la percepción no solamente se queda en cómo veo un objeto, en cómo escucho, en cómo puedo oler o saborear o tocar, no es, sino que involucra también lo que son las emociones, los sentimientos y los afectos. Y luego tenemos ahí una imagen que tiene que ver con la percepción. Vemos a dos personas discutiendo entre si son cuatro o son tres objetos los que están ahí, y eso depende de la percepción, es decir, de cómo, en este caso de cómo vea, al igual que la figura número 2, eh, alguien podría pensar que es un pato, alguien podría ver que es un conejo, o podría ver que son las dos cosas a la vez. Eso es cómo se define la percepción. Luego tenemos lo que es un problema global de percepción. Y dice que este problema fue planteado por los primeros filósofos griegos. Y el problema que ellos planteaban era la siguiente pregunta: ¿de qué modo somos capaces de reconocer los objetos o situaciones de nuestro entorno a partir de una estimulación que llega a nuestros receptores sensoriales? Y también cómo el sujeto captura el objeto y lo llega a comprender. Ese era como el problema, un problema globalizado de percibir. Es decir, realmente cómo nosotros somos capaces o, o cómo respondemos o cómo comprendemos ciertas situaciones de nuestro entorno a partir de los estímulos que recibimos. Y cómo una persona puede capturar el objeto y lo llega a comprender. Este problema globalizado tiene mucho que ver a la hora de estar en una aula trabajando con niños, porque digamos que deberíamos de comprender de que en algún momento no todos los niños logran comprender o logran dar una respuesta de acuerdo a lo que ven, sino que algunos tienen sus propias interpretaciones. Y este es un problema global porque de alguna manera no se es capaz de dar la descripción generalizada para todos, sino que digamos que en algún momento a unos niños se les hará más fácil ver algo de alguna manera y a otros de otra manera, entonces eso lleva generalmente a no poder dar una conclusión generalizada de realmente cómo reaccionan a ciertas situaciones del entorno, de acuerdo a lo que perciben, porque posiblemente si estamos en una aula donde hay dos niños que están molestando y se les habla fuerte, a lo mejor su reacción será llorar, porque eso fue a lo que respondieron. Pero el otros quizás a lo mejor su reacción será prestar atención y guardar silencio, o qué sé yo. Entonces, esa es una forma de ver en realidad el problema de la percepción, cómo percibo, si
eso tiene mucho que ver, como lo decía al inicio, no solo con la parte de oír, de escuchar, sino de las emociones y de los sentimientos o de los afectos que se tienen en cuenta. Ahora, ¿cómo el sujeto captura el objeto y lo llega a comprender? Esa es una pregunta muy discutible, muy cuestionable, porque si yo necesito que un niño comprenda la suma, quizás lo haga con dibujos, pero eso también influye en el tipo de dibujos o cosas que a un niño le llamen la atención. Porque si yo le pongo manzanas, a lo mejor a alguien le llamen más la atención los animales o algún cierto objeto, qué sé yo. Entonces eso lleva cierta forma de, de cómo realmente yo tratar de hacer que capten y comprendan el objeto en ese caso. Eh, Hablar de eso también en el problema de la percepción. eh, bueno, en el material aparece una imagen como esta. En realidad, lo que dice, para abordar el problema de cómo percibimos, se recurre a la utilización de estímulos que permiten enlentecer el proceso perceptivo. Un ejemplo sería tratar de dotar el significado de la figura, sin lugar a dudas, un paisaje de montañas. Es decir, ¿cómo percibo? Realmente, si yo muestro esta imagen a alguien, posiblemente me dirá, es un pasaje de montaña donde hay un águila, una laguna, árboles, nieve y ya. Pero ¿qué pasa si a quien le muestro esa montaña, yo le digo, o le hago saber de que en la montaña se hallan esculpidas. Existen las caras de diversos animales que están marcados ahí. Está una cabra, yo le digo que hay una cabra, entonces no sé si ven lo que va ocurriendo. En el momento que yo le digo a la cabra, yo empiezo a dimensionar la cabra. En el momento que yo digo que hay un oso, yo empiezo a ver claramente un oso. Y cuando yo digo que hay un lince, incluso lo logro ver también. Si yo digo que hay un lobo, aunque no está marcado, dentro de los que tengo marcados, lo logro interpretar también. Y un lobo y un águila. Entonces, si hay un águila, empiezo a buscar dónde está esa águila. Entonces, realmente, con todas esas descripciones que voy dando, que se encuentran en la montaña, en la montaña están todas esas figuras de animales, caras de animales. Entonces, otra vez que yo cambie y en algún momento vuelva a encontrarme con esa imagen, ¿qué va a pasar? Ya de una sola vez yo percibo las caras de los animales que están ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, sí, seguramente al volver a ver otra vez la figura otro día, cualquier momento, ya no podremos evitar ver esos animales, es decir, sin darnos cuenta, ya vemos los animales porque ya sabemos que están ahí y su representación estará en nuestra memoria. Ahora, inicialmente no, cuando la primera vez yo mostré la montaña, nadie se percató de que habían esos animales, porque realmente el procesamiento que yo hice fue arriba abajo, así de una sola vez. Pero ya cuando me mencionan los detalles, empiezo a hacer un procesamiento abajo arriba y ya empiezo a ver lo que son los animales. Entonces digo, eso es realmente cómo identificar la percepción. Allí podría estar en juego lo que es eh, un procesamiento global y local. En el momento del procesamiento global es cuando veo el paisaje y la montaña, y en el momento del procesamiento local es cuando ya identifico los animales que están ahí. También también puedo verlo como un procesamiento
de automático y controlado. El automático es cuando me dicen lo que hay y, perdón, controlado es cuando me dicen, miren, ahí está la cara de un oso, de un águila, de un lobo. Y ya el, el automático es cuando ya sin darme cuenta ya veo los animales porque ya tengo algo guardado previamente que lo relaciona con lo que está ahí. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se da la percepción o de las maneras en las que yo puedo motivar la percepción. Eh, digo, esto de la percepción es bastante amplio porque si, si digamos, si eh, a los niños y niñas desde pequeños les cambiaron la mentalidad y les dijéramos que el rosado no es para ellos y el azul no es para un niño, tal, a la hora de ver la percepción, para ellos sería normal ver a un niño vestido de rosado, una niña que le guste mucho el verde, el azul. ¿Por qué? Porque esa es la forma controlada que se les dijo al inicio y eso se volvió automático, sin darse cuenta ya lo hace. Y creo que eso de la percepción es una buena manera de cómo, de cómo podríamos trabajar fuertemente a la hora de querer enseñar eh, un, un cierto tema en el área de matemática, tratar de ver la manera como ellos lo perciben y después darles los detalles. Algunos componentes del proceso perceptivo. Dentro de ellos tenemos lo que es el estímulo. El estímulo es lo que percibimos y o lo que llega a nuestra lo que llega a nosotros para procesarlo. Ese sería el estímulo. O sea, por ejemplo, ya poníamos el caso ahí de si yo voy caminando, por ejemplo, y veo que hay un lugar donde me puedo caer, ese estímulo llega a mí, es una respuesta sensorial que se activa para después dar el siguiente paso que es la respuesta. Entonces, pero dentro del estímulo, algunas de sus características tenemos que el estímulo contiene información y no solo energía. Es decir, dentro del estímulo contenemos cierta información de algo que pasa a nuestra parte sensorial y no solamente es la energía, también contiene, aparte de información del medio y a la que añade el sujeto, de modo que éste realiza una construcción del estímulo. Es decir, que eh, al final queda una cierta información guardada que puede reconstruir ese estímulo en algún momento. Provoca la respuesta perceptual del sujeto al incidir sobre los receptores. Es decir, que el estímulo provoca dar una respuesta de acuerdo a la percepción de uno. Es decir, si yo necesito responder algo, yo voy a responder de acuerdo a cómo yo lo percibo, en ese sentido. Y poder describirse con independencia de la respuesta. Eso. Y también dice que el estímulo tiene la característica de ser significativo y dependiente del contexto. Ahora, la respuesta. Los seres humanos no percibimos las diversas manifestaciones de la energía del medio ambiente en porciones aisladas. Es decir, ondas luminosas o acústicas, presiones físicas. Es decir, esas manifestaciones de energía están dentro del proceso dentro de los procesos, pero de los procesos cognitivos, pero no son perceptivos. Es decir, no puedo percibir lo que es una onda luminosa, no puedo o una onda acústica, no puedo percibir la presión física, la presión atmosférica, etcétera, porque son cognitivos, pero no perceptivos.
Eh, Estos elementos de la estimulación resultan organizados en estructuras perceptuales y jerárquicas, como formas, objetos, escenas, secuencias, en función de las cuales adquieren su significado. Por ejemplo, las ondas luminosas no las puedo percibir, pero sí puedo percibir la luz de un foco. Las ondas acústicas no las puedo percibir, pero sí puedo escuchar una música. Eh, la temperatura, por ejemplo, las ondas no se perciben, pero sí la temperatura. Entonces digo, en realidad esas se transforman en algo que sí puede ser perceptible. Es decir, eso sería, bueno, la respuesta. Entonces, eso nos indica que la, la respuesta, eh, nuestra percepción siempre se modifica de acuerdo a sucesos anteriores, como lo mencionaba, por ejemplo, a ondas luminosas, acústicas, la presión física, eh, también a la forma de algún objeto, las escenas, alguna secuencia, etcétera. Entonces, eso nos permite afirmar que la respuesta bajo la percepción no es innato, sino que es adquirido como un resultado del aprendizaje. Es decir, que si en algún momento yo tenía, estaba jugando con algo que me podía hacer daño, entonces en algún momento mi respuesta será no volver a tocarlo porque sé que me va a hacer daño, y eso funciona, y eso ya es algo que lo aprendí a través del aprendizaje, no fue algo innato. Es decir, un niño cuando nace ni siquiera puede caminar, y eso lo adquirió a través de aprendizaje, y entonces no es algo con lo que nació, sino que lo aprendió. El procesamiento perceptivo. La psicología cognitiva no se centra exclusivamente en el estudio del estímulo, sino en la respuesta perceptiva. Perdón, ni en la respuesta perceptiva, sino que en el proceso. Bueno, eso ya lo habíamos estado hablando. Hablábamos que la cognición es en realidad el proceso que ocurre. Entonces, el procesamiento perceptivo, bajo la psicología, dice que no nos interesa el estímulo ni la respuesta, sino que el proceso que lo llevó a dar ese estímulo en representaciones inteligibles, así como de intentar comprender las estructuras internas que lo posibilitan. Entonces, la percepción es una actividad cognitiva que transforma un tipo de representación en otra a través de una o más operaciones intermedias de procesamiento de la información. Entonces, los componentes del proceso perceptivo está el estímulo, la respuesta y el proceso, es decir, el proceso que lo llevó de un estímulo a dar una respuesta. Entonces esos serían los componentes del proceso perceptivo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la atención. La atención, al igual que como ocurre con la percepción, es difícil encontrar una definición concreta de lo que es la percepción. Genéricamente dice que se define como la capacidad de atender, de encontrarse, de mantener la alerta o de tomar conciencia selectiva de un estímulo relevante, una situación, etc. Eso es prácticamente definido como se comprende lo que es la atención. Es la manera en la que yo, cómo me concentro, cómo atiendo, cómo me mantengo alerta, o tomar una conciencia de acuerdo a un estímulo previamente
a una situación en la que me encuentro. Eh, Dice que esta definición, aunque es muy simple, podría enmarcar en el paradigma de que la psicología cognitiva, tal como se ha visto, la atención históricamente ha tenido distintos significados. Desde el estructuralismo se entendía como un estado de la conciencia y desde el funcionalismo se concebía como una función activa del individuo cuyo propósito es la adaptación al medio. A la atención se le puede otorgar la función de filtrar la información que debemos procesar para evitar que el sistema cognitivo se sature o se desborde su capacidad limitada. Es decir, cuando, cuando estamos, por ejemplo, en una clase dentro de una escuela, la atención juega un papel importante porque es el que permite, dice, filtrar la información que necesita procesar en ese determinado momento. Y eso es muy claro porque muchas veces no podemos estar en una clase y a la vez estar contestando una llamada, respondiendo un mensaje, etcétera, porque la atención dice que claramente lo que guarda es el proceso, eh, se enfoca en guardar la información que, que se necesita procesar bajo el sistema cognitivo. Entonces, si yo estoy en una clase en donde están explicando algunos ejercicios importantes o procedimientos importantes y exactamente en ese momento me cae una llamada o respondo, mi, mi atención se perdió en la llamada o en contestar ese mensaje y por ende la información que guardará mi sistema cognitivo ya no será el ejercicio, aunque yo esté viendo lo que están haciendo, ya no estoy prestando atención. Entonces, si no... Licenciado, Hola, buenos perdón, días. buenos días. Sí, no hay problema. Pero ¿por qué surgirá el hecho de que muchas veces hay personas, bueno, a veces en mi caso sobre ello, conozco Sí, muchas, sí. que pueden estar poniendo atención a lo que es algo que se está explicando y pueden estar viendo hacia otro lado y no pierden su atención de donde se está explicando algo. Bueno, eso es buena pregunta. Bueno, en realidad, como dice la definición, ¿verdad? Es el proceso de cómo se guarda la información cognitiva. Entonces, digamos que hay diversidad de personas en donde a lo mejor existen personas hiperactivas. Entonces, las personas hiperactivas son las que están prestando atención, pero están inquietos. Entonces, a Ajá. lo mejor ellos están observando otras cosas, pero su atención está grabada en lo que el profesor está diciendo. Entonces, realmente no hay interferencia porque dice que el proceso el proceso cognitivo solo guarda una información de todo lo que está ocurriendo alrededor. Y eso se debe a través de la atención. O sea, no importa que él esté mirando a otro lado, qué sé yo, pero su atención está grabada en lo que eh, se está explicando en ese momento. Entonces el hecho de que esté, digamos, viendo hacia otro lado en el momento de la explicación no interfiere con la atención de lo que se está Eh, explicando o de la atención de lo que la persona está viendo al otro lado. Eso dependería del tipo de persona en realidad, porque como le digo, si es una persona hiperactiva, no puede enfocarse en una sola cosa, pero sí está prestando la atención. Pero si no es una persona que tal vez es hiperactiva, a lo mejor está viendo a otro lado, pero la información que guarda no la guarda con la misma claridad, sino que en algún momento tendrá alguna duda de lo que pasó Sí. en ese sentido. Pero sí, sí ocurren bastantes esos casos que dice que quizás uno está explicando algo y uno considera de que a lo mejor no está prestando la atención porque está viendo otro lado, etcétera, pero sí está llevando la lectura de lo que se está haciendo. Y Imagino que en cuanto a eso, a lo mejor ocurre porque tal vez ya tiene
una información previa de lo que se está haciendo también, y lo que está haciendo es recordando algunas cosas. Sí, me decía. Sí, me imagino que en cuanto a eso hay que tener un especial cuidado, ¿verdad? Sobre todo en el momento de estar dando algún tipo de clase, porque Sí, como dices, hay bastantes alumnos que ellos ven hacia otro lado, están distraídos en otra cosa según uno, pero siento que habría que estar a como lo mejor no responsable está. Ajá, de sí, ver si la persona ha puesto sí, atención. exactamente. Eh, es que digamos que lo que sucede es que en una aula existe una gran variedad de personas, e incluso lo mencionábamos, existen personas que perciben de una manera muy diferente a otras. Entonces, y debido a eso hace que uno tenga que hacer un estudio casi personalizado del tipo de estudiante que tiene en su aula, en donde uno puede identificar las habilidades y destrezas prácticamente de cada estudiante. Y eso haría a comprender el hecho de que si un estudiante está dando una clase, pero él está viendo a otro lado, si realmente es del que está prestando atención aún haciendo eso, o realmente no lo es, eh, entre otras cosas. Sobre todo cuando se trabaja con niños, eso ocurre muy a menudo. Sí. Bien, no sé si hay algún otro comentario sobre eso. Yo tenía una pregunta, no sé si se puede. Sí, dígame. Sobre referente a que dos personas que estaban hablando, si eran tres o cuatro, ¿por qué el otro tiene la idea de que son tres según su percepción? ¿Será que no está bien de sus facultades mentales? ¿O será como es que lo vea? Eso en realidad depende de cómo yo lo vea. Bueno, si pongo la imagen, si lo vemos desde esta parte de la persona acá, él realmente sí está viendo cuatro objetos. Y si lo ve esta otra persona, él realmente está viendo tres. En realidad la figura está diseñada para que se vea cuatro de un lado y tres al otro lado, pero realmente eso lo que responde es a la percepción. O sea, la percepción de un problema puede ser diferente a otra persona, pero eso depende de cómo yo lo vea. Porque para alguien que, por ejemplo, para alguien, pongámosle un caso más simple, ¿no? Ponemos a dos personas, una con dinero y una sin dinero. Una persona sin dinero, para esa persona no le será un problema el no tener dinero porque toda su vida ha vivido sin dinero. Pero para una persona que ha tenido mucho dinero y se queda así pobre, para ella sí es un problema por el hecho de que ya no tiene el dinero con el que contaba anteriormente. Entonces, eso influye a la percepción, es decir, depende cómo yo vea las cosas, en realidad. Ok. Bueno, a eso sí ilusión la imagen. No sé si hay alguna otra duda, comentario. Bueno, entonces, tenemos ahí, bueno, lo que tenemos es que durante los estudios de grado y posteriormente al ejercer profesionalmente como un maestro, por ejemplo, se puede tener la ocasión de ver la estrecha relación que existe entre los mecanismos de percepción y atención visual y el aprendizaje. Y también se puede elaborar un programa de tratamiento. Es decir, cuando uno pasa por las aulas estudiando, por la universidad, y después llega a ejercer la docencia, uno se da cuenta de la relación que existe entre cómo se percibe que la atención visual y el aprendizaje. Es decir, la percepción es cómo yo veo las cosas, la atención visual es, yo puedo estar viendo, por ejemplo, una imagen, pero a lo mejor no le estoy prestando la atención a la imagen, aunque la esté viendo, que es muy aparte. Y el aprendizaje, es decir, al final el aprendizaje influye de cómo, de la percepción que yo tenga de algo, de la atención visual, porque
como poníamos el ejemplo, según la atención visual, para un hombre son 3 objetos, para otro son 4 objetos. Y el aprendizaje que se tuvo, y sobre ello dice que se pueden elaborar programas eh, de cómo mejorar eso, sobre todo si se trabaja con niños, hay programas de cómo estimular ese tipo de cosas. Eh, También dice que se puede identificar que si un bajo rendimiento visual está asociado o no a ciertas dificultades perceptivas o atencionales. Es decir, si hay una persona que desde pequeño tiene problemas de visión, a lo mejor puede tener problemas a la hora de percibir ciertas cosas o de prestar atención, porque si yo estoy enseñando con figuras a un niño que a lo mejor tiene problemas de miopía, su atención no será lo suficiente y su percepción no será igual. Entonces eso genera a tener un montón de modelos o programas de tratamiento de ese tipo de cosas. Al final se vuelve toda una herramienta de cómo poder estudiar, como digo, hacer un estudio personalizado de cada estudiante en el cual yo pueda responder ante cualquier problema en algún determinado momento o dar alguna solución. Eso es con respecto a la atención. Entonces vamos a hablar un poco, que ya se nos está terminando un poco el tiempo, de lo que es la memoria. La memoria es otro proceso cognitivo. Dice que es un proceso psicológico que posibilita al almacenaje, la codificación y el registro de la información, con la particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior y dar una respuesta, etc. En realidad es prácticamente lo que nosotros recordamos. Nosotros siempre tenemos un almacenamiento o una codificación y tenemos un cierto registro archivado ahí de cosas que nos han pasado, cosas que hemos vivido, información que hemos obtenido, con la habilidad de poder acceder a esa información al momento de dar una respuesta. Y esto es algo bien sencillo. Me imagino que ustedes han de notar que un niño al momento de nacer, ese niño prácticamente no le tiene miedo a nada. Es decir, el niño puede andar por todos lados, incluso puede ir al oscuro y el niño no le da miedo a nada. Pero en el momento de que uno empieza a decirle que no se tiene que ir a un lugar oscuro, por ejemplo, a un cuarto oscuro porque sale una araña, un sapo, qué sé yo, entonces en su memoria va guardando eso de que los sapos son malos, o las arañas son malas, o los ratones, qué sé yo. Y eso hace que en cualquier momento que él vea un sapo, él dé una respuesta. ¿Su respuesta cuál es? El miedo. ¿Por qué? Porque él recordó que eso era malo. Entonces, eso genera respuestas a la hora de estar en algún momento. Y eso realmente es hablar de la memoria como un proceso psicológico, es algo muy amplio, porque recordemos que las infancias de todos los niños no han sido iguales. Entonces ellos tendrán algunos recuerdos muy diferentes de otros que los hará tener una respuesta, y eso creo que ayuda a comprender el comportamiento de un niño. Si es un niño que fue reprimido durante su infancia, su estímulo de respuesta será de acuerdo a lo que percibió en su infancia. Si un niño no se le prestaba la atención debida o durante su infancia, a lo mejor siempre buscará llamar la atención o ser alguien que lo vean como importante, porque es lo que no tiene. Entonces estamos hablando de que de esa manera es que influye la memoria. Y luego está la parte en la que si yo voy a resolver un problema de acuerdo a lo que ya manejo, entonces lo puedo resolver. Puede ser un problema de matemáticas, por ejemplo. Si voy a resolver una suma, recuerdo cómo se hace la suma y ya lo hago. Una resta, una multiplicación, una división. Voy a hacer la factorización de los números, entre otras cosas. Dice que es un proceso característico del ser humano, aunque no exclusivo.
sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. Memoria y aprendizaje son procesos que suelen estudiarse conjuntamente. Es decir, sin la memoria, pues realmente no podríamos llevar a cabo ningún aprendizaje, porque si no se guarda información de lo que se hizo, entonces realmente no hubo aprendizaje. Entonces, cuando yo estoy dando un tema y necesito saber si realmente hubo aprendizaje, pues busco la manera de que ellos hagan memoria de lo que se trabajó, ¿no? Y si hay memoria de lo que se hizo, entonces sí hubo un aprendizaje. Y de lo contrario, pues no lo hubo. Eso es con respecto a lo que es memoria. Luego tenemos ahí algunas clasificaciones. Tenemos ahí memoria sensorial, memoria a corto plazo y también memoria a largo plazo. Entonces, en la memoria sensorial, este es el almacén de registro de las sensaciones durante un periodo muy breve, para posteriormente ser transferidas a la memoria a corto plazo o desaparecer. Es decir, la memoria sensorial es prácticamente lo que está viviendo en el momento. Entonces, con la diferencia que eso solo lo guarda por un pequeño momento y al final desaparece con el tiempo o es transferido a la memoria de largo plazo, dependiendo cómo se ha interpretado, aunque comúnmente en las escuelas creo que la mayoría de los estudiantes lo que guardan es memoria sensorial, es decir, algo lo aprenden para el momento, pero en un par de días ya se les ha olvidado, o sea, desapareció. El tipo de información almacenada en la memoria sensorial es muy elemental y está fuera del control voluntario y la conciencia por parte del sujeto. Eso equivaldría a una especie de instantánea de las sensaciones a las que estamos sometidos en un momento dado. Trata de impresiones no elaboradas o interpretadas, provenientes del medio exterior, y estas se desvanecen rápidamente, a menos que se intervengan los sistemas de memoria a corto o a largo plazo. Es decir, comúnmente nosotros hacemos memoria sensorial sin darnos cuenta, esto es involuntario, pero después surge el proceso donde se clasifica y puede pasar esa memoria sensorial puede pasar a memoria a corto plazo o a largo plazo, y eso ya es un poco más voluntario. El término de memoria sensorial no solo se le designa a un solo sistema, en realidad no es un sistema, sino un conjunto de sistemas. Probablemente son tantos como los sentidos, auditivo, olfativo, el tacto, el gusto, etc. También tenemos lo que es la memoria a corto plazo, es decir, según el esquema, primero pasamos por la memoria sensorial, de la memoria sensorial influye lo que es la atención para pasar a la memoria a corto plazo, es decir, la memoria sensorial se activa involuntariamente, pero si no se tiene la atención, porque la atención es el proceso que permite filtrar la información y guardarla, entonces si hay atención pasará a memoria a corto plazo, pero si no hay atención esto se llegará al olvido. Entonces es lo que comúnmente ocurre en las escuelas. En las escuelas todos los niños en el momento que se les impartió un tema adquirieron la memoria sensorial, pero como no prestaron la debida atención, no hubo filtración de la información, sino que con el tiempo o con un par de horas eso quedará en el olvido, se les habrá olvidado. Y eso es, por ejemplo, si resuelven un ejercicio en el momento, ellos lo pueden resolver, pero de ahí queda en el olvido, no pasó. En algunos casos pasa memoria a corto plazo. Después de la memoria a corto plazo,
que se define como el control ejecutivo y atencional que permite mantener y manipular cantidades limitadas de información, que al contrario de la memoria sensorial no deriva de un proceso automático. Los conceptos de conciencia y atención están muy relacionados a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, dice, de trabajo consciente, dígame. Sí, dígame. Entonces, bueno, entonces, eso, hablaba de la memoria a corto plazo, que en la memoria a corto plazo se hace un pequeño repaso mental para que siga almacenada esa memoria ahí, y después de un proceso eso podría llegar a ser una memoria a largo plazo. Pero en una memoria a largo plazo podría ocurrir que se olvide o que eso siga en permanencia. En el caso de la memoria a largo plazo, este se caracteriza por tener una enorme cantidad de información ilimitada durante mucho tiempo, posiblemente sea indefinido. Se corresponde a lo que popularmente todos entendemos por memoria, mientras que la información de corto plazo está activa. La memoria de largo plazo permanece habitualmente en estado inactiva o latente. Es decir, la memoria a corto plazo esa sigue activa, siempre está activa, pero la memoria a largo plazo esa no está activa, pero aún así tiene la información. Se encuentra a la espera y requiere de mecanismos sofisticados y bien entrenados para poder recuperar cualquier información almacenada en su base de datos. Estos mecanismos dependen de las características personales y de la instrucción recibida. Es decir, en la memoria a largo plazo nosotros tenemos un montón de cosas guardadas que se necesitan ciertos mecanismos para recuperar esa información que está almacenada ahí. A lo mejor nosotros tenemos información guardada que no nos acordamos, pero ahí está, sino que todavía no existen los mecanismos o no se tienen los mecanismos que nos permitan acceder a ella, pero realmente en la memoria a largo plazo están ahí. Esta se categoriza en dos subsistemas según el tipo de información. Está la memoria declarativa, que es la que guardamos sobre algunos hechos que nos han ocurrido, y también está la memoria no declarativa, que son habilidades y estrategias. Es decir, en la memoria a largo plazo tenemos dos categorías. La declarativa, que son los hechos que tenemos guardados, y la no declarativa, que son algunas habilidades y estrategias. Por ejemplo, dentro de las declarativas, posiblemente hace un par de años tuvimos alguna experiencia que dentro de un par de años la volvemos a recordar. Entonces, porque nos pasó algo que nos llevó a recordarlo. Y dentro de la no declarativa, posiblemente, por poner un ejemplo, si yo me sabía o yo tenía una habilidad, por ejemplo, de jugar fútbol y dejé de practicarlo durante un buen tiempo, a lo mejor cuando regrese no tendré eso, pero sé que en algún momento está guardada esa habilidad y con algún proceso o algún mecanismo se vuelve a activar nuevamente. Entonces, de esa manera sucede. Bueno, entonces voy a cerrar o terminar hablando un poco acerca de lo que es la emoción. La emoción también es un proceso cognitivo. Según el diccionario de la RAE, la emoción puede definirse como una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. También se define la emoción
como un conjunto complejo de respuestas químicas neurales que aportan una respuesta distintiva y brusca ante el hecho que la provoca. Comúnmente siempre se tiende a confundir esto. En las definiciones que aparecen ahí, es claro que todas las definiciones concuerdan en la intensidad y en la brevedad de la experiencia emocional, así como en el hecho de que se producen dentro del sujeto. Etimológicamente, el término emoción se deriva de emovere. Emoción y movimiento provienen del mismo verbo, lo que indica que las emociones conducen a la acción. Es decir, una emoción en realidad es un movimiento que también se podría interpretar como una acción. También se entiende que la emoción es una experiencia multidimensional, en la que como mínimo conviven tres respuestas: la respuesta cognitiva, conductual y fisiológica. Además, cada una de estas dimensiones puede adquirir especialmente relevancia en una emoción de concreto, en una persona en particular o en una situación determinada. Sin embargo, existen otros conceptos similares a la emoción que frecuentemente se confunden o se utilizan como sinónimos. No es fácil diferenciar algunos de ellos. Por ejemplo, la emoción es una reacción afectiva brusca y aguñada acompañada de síntomas somáticos. Pero el sentimiento es la evaluación consciente que la persona hace de la percepción de su estado corporal durante una respuesta emocional. Comúnmente se tiende a tener una confusión entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, pero el sentimiento se relaciona con el cuerpo, mientras que el sentimiento se relaciona con la mente. Es decir, la emoción es una reacción corporal, pero los sentimientos es una reacción de memoria de nuestra mente. Entonces no son lo mismo. Entonces, porque comúnmente se tiende a confundir entre la emoción y el sentimiento. Pero digo, la emoción es una reacción de cuerpo, mientras que el sentimiento lo está con la mente. Por ejemplo, si en algún momento ha pasado un buen tiempo y no hemos visto a alguna persona cercana a nosotros, al momento de verla se activan las emociones y los sentimientos, pero la emoción es lo que la reacción que tiene el cuerpo a posiblemente abrazarla, qué sé yo, mientras que el sentimiento es lo que refleja en mi mente, ponerme sensible, qué sé yo, pero son reacciones diferentes, o son dos cosas diferentes. Bien, esto es en cuanto a lo que se tenía planeado hablar sobre el día de ahora, que son los procesos cognitivos básicos. He tratado de dar los detalles más importantes de todo el material. Es un poco extenso. Y bueno, al final se habla sobre lo que es una inteligencia emocional, que podríamos decir que es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar datos emocionales de uno mismo. He tratado de hacer un pequeño resumen de muchas cosas. Las funciones de la emoción es adaptativa, o sea, me permite adaptarme a un acontecimiento. Tiene una función social porque de acuerdo a la emoción me permite hacer una sociabilización y también influye en la motivación. Esa es una de las funciones. Entonces, no sé si hay algún comentario antes de terminar este día.
o esta tutoría. La tarea del 26 hay que entregarla hasta el 26 o será antes del tiempo. O desde el día de mañana creo que ya está habilitado el espacio para que usted lo pueda subir. Como último día está el 26, pero lo puede hacer antes. Sí. Y lo que es para el porcentaje de la tutoría de este día, ¿va a ser solamente ese control de lectura o No, hay algún dos otro? preguntas. Vamos a hablar un poco en la introducción, en introducción a El- en la otra tutoría, y voy a dar las dos preguntas. Siempre son dos preguntas que hay que discutirlas. Entonces, para este momento no están estas dos preguntas. Como es para este momento, está el control de lectura que ustedes van a entregar el sábado. Sí, sí. Entonces no hay preguntas. De la otra asignatura es que están. Sí. Eh, Dice, las preguntas las van a subir a un espacio que se habilite en la plataforma. En la plataforma se habilita un espacio para que ustedes puedan